Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestra asignatura Taller de Tesis. Mi nombre es Iván Díaz y ya estamos por finalizar esta asignatura que nos ha permitido conocer los componentes, los principales componentes de este trabajo de investigación llamado proyecto o plan de proyecto de tesis o el plan de trabajo de investigación, ¿cierto? En esta lección número 11 y en esta lección número 12, que es la que sigue, vamos a ver las estructuras, como lo dice el nombre, ¿no es cierto? Las estructuras para poder armar ya nuestra tesis. Recuerden que desde este capítulo hacia atrás lo que hemos visto son lo que comúnmente se conoce como anteproyectos. Pero esta lección 11 y la siguiente 12 vamos a ver específicamente la estructura ya de los documentos que ustedes tienen que entregar cuando culminen el programa, ¿de acuerdo? Así que quiero hacer esa división muy clara para que ustedes puedan tener muy dividido, por decirlo de alguna manera, que de aquí hacia atrás hemos visto los anteproyectos y esto que vamos a presentar son las estructuras. Muy bien, comencemos entonces con la lección número 11 y vamos a hablar sobre la estructura de tesis. Miren, lo que está marcado en negro, que es desde aquí hasta acá, es lo que propiamente es la estructura de la tesis. Porque lo que está en la parte de arriba es la portada, el índice, el resumen y la introducción, que no lo podemos considerar como parte de, ¿no es cierto? Pero los puntos que vamos a desarrollar en esta lección son los que están en negrita, los antecedentes de estudio, el marco teórico, el marco referencial, la conclusión y los resultados, ¿no es cierto? Y lo que está al final, también sin viñeta, que son la bibliografía y los anexos, tampoco los consideramos dentro de esta estructura. Recuerden que estamos viendo en esta lección la estructura de tesis, ¿de acuerdo? Las personas que vayan a hacer tesis. Entonces, las personas que vayan a desarrollar planes de investigación tendrían que saltarse hasta la lección número 12, ¿cierto? Muy bien, comencemos entonces. Bueno, la portada no hay mayor explicación, ya que ustedes la descargan de la plataforma. Está en el botón documentos y formatos, simplemente la descargan y ahí está especificado claramente cuánto tienen que tener los márgenes, el tamaño de la letra, ¿no es cierto? El interlineado, todo está claramente especificado en este formato, ¿de acuerdo? Ustedes lo descargan y tienen que utilizar el formato oficial, ahí está la portada incluso, ¿cierto? Solamente tienen que cambiar los datos que se consignan, entonces no hay mayor explicación. Pero en esto sí, los índices es muy importante que ustedes puedan considerar un índice de contenidos generales, ¿no es cierto? Que básicamente son los tópicos a desarrollar en el documento en sí, un índice para tablas, un índice para gráficos, quizás si es que lo tengan, y un índice para figuras si es que también lo tuvieran, ¿cierto? Entonces es muy importante que puedan hacer estas divisiones de índice. Una recomendación, un tip, utilicen una hoja por cada uno de los índices, ¿cierto? Hay un error muy común que se suele cometer, es que hacen el índice de las figuras y seguidamente ponen el índice de las tablas, entonces están como que pegados. Yo les sugiero que utilicen una hoja o una página, ¿no es cierto?, para cada uno de los índices. Así sean pequeñitos, procuren siempre separarlos. El resumen, este es un resumen corto, 250 palabras sugeridas por nosotros, pero que hay una recomendación que es muy importante, es que la redacción esté en tiempo pasado. ¿Por qué? Porque recuerden que la investigación ya se realizó, el estudio ya se ha llevado a cabo. Cuando ustedes llevaron a ejecución este plan, ¿no es cierto?, este plan de tesis, entonces en este momento ustedes tienen que redactar en pasado. Y toda la historia que ustedes cuenten tiene que estar en tiempo pasado y tiene que estar en tercera persona, ¿ya? ¿Qué es lo que tienen que considerar? Explicar brevemente el problema, los objetivos de la investigación, cuál es la metodología que han seguido, ¿no es cierto?, cuantitativa, cualitativa, ¿no es cierto?, qué instrumentos y técnicas que han utilizado, cuál ha sido la unidad de estudio, cuáles son los principales aportes a los cuales han llegado con la investigación. Y ese es un resumen bastante corto, no debería tomar más de repente una hoja y media quizá. ¿Sí? Ok, la introducción es podríamos definirlo como una exploración al problema y es una discusión a quizá algunas investigaciones previas a la suya. ¿Sí? Digamos que es una especie de juicio como que medio crítico de lo que ustedes hayan podido encontrar. Entonces es una aproximación a los resultados del problema y acá es donde se presenta de manera resumida los capítulos. ¿Qué les sugiero yo? Un párrafo corto para definir cada capítulo, ¿cierto? En el capítulo 1 revisaremos los antecedentes de estudio, la metodología, la introducción, qué sé yo, ¿sí? De manera muy breve. En el capítulo 2 desarrollaremos el marco teórico, los principales tópicos asociados a la investigación.
un breve párrafo por cada uno de los capítulos, ¿de acuerdo? Eso es la introducción. Y ahora vamos a los antecedentes de estudio. Si ustedes ven esta relación de puntos acá de ítems, si se dan cuenta qué cosa es el anteproyecto, ¿no es cierto? Es el plan de investigación o el plan de tesis que hemos desarrollado durante esta asignatura. Entonces, cuando a ustedes les toque hacer ya la tesis propiamente dicha, los antecedentes de estudio constituyen el anteproyecto. Más fácil, imposible, ¿no es cierto? Porque es algo que ya hemos desarrollado durante todas las asignaturas, durante la lección 1 hasta la lección 10. Muy bien. El siguiente tópico, ahora sí ya entramos a este primer capítulo formal, por decirlo de alguna forma, que es el marco teórico. ¿Qué hacemos en el marco teórico? Pues lo que tenemos que hacer es definir los principales tópicos, ¿no es cierto?, que vamos a abordar en la tesis. Acá se definen las variables, cuál es la importancia de las variables para la investigación, cuáles son los modelos que hemos utilizado, cuál es la metodología que hemos utilizado. Y acá, en esta parte, es muy importante que quede claro que tenemos que hacer el análisis comparativo y el análisis crítico de los autores que hemos definido, ¿no es cierto?, como pilares académicos para poder seguir. Entonces es importante que en este capítulo, ¿no es cierto?, ustedes puedan hacer este análisis comparativo, ¿sí?, cuando ustedes comparan la opinión de dos autores, ¿no es cierto?, y el análisis crítico, que es donde ustedes dan su opinión. El siguiente capítulo, marco referencial, que lo que hace es ilustrar de manera histórica, ¿no es cierto?, el sector que ustedes están analizando. Algunas tesis pues analizan a la empresa, ¿no es cierto?, y tienen que hacer esta descripción del sector o de la organización, ¿sí?, de manera referencial. Acá ustedes explican sus principales productos, sus principales servicios, todo lo que tenga que ver con el sector, propiamente dicho. Seguidamente, ustedes tienen que presentar los resultados. ¿Qué es lo que se presenta en el resultado? Bueno, primero, todo lo relacionado a la parte metodológica. ¿Qué vemos en la parte metodológica? ¿Cómo hemos definido la población? ¿Cómo hemos calculado la muestra? Hay que explicar en esta parte si es que se trató de un muestreo probabilístico, no probabilístico, si de repente la población fue finita o fue infinita, ¿no es cierto? Tienen que explicar acá cuáles fueron los criterios que se utilizaron para hacer ese cálculo de la muestra, cuál fue el margen de error, el nivel de confianza. Tienen que hablar si es que aplicar un alfa de Cronbach, de repente si es que es un análisis relacional o correlacional, pues tendrán que hablar qué estadística utilizaron para poder hacer este cruce de referencia, de repente un Spearman, qué sé yo, ¿cierto? Entonces, esta parte se explica en la metodología, ¿cierto? Y en la parte de instrumentos o mecanismos, ¿qué instrumentos han utilizado para levantar la información? De repente una encuesta, de repente un focus group, de repente un cuestionario estructurado, no estructurado, de repente hicieron técnica Delfos, de repente acudieron a técnica de expertos, ¿no es cierto? Si es que fueron encuestas, obviamente tiene que coincidir el cálculo de la muestra con los instrumentos, que en este caso sería la encuesta, ¿no es cierto? ¿Cuántos aplicaron? ¿Cómo los aplicaron? Si es que fue de manera digital, si es que fue en papel, ¿no es cierto? Entonces, toda esta estructura, todo este trabajo previo que han tenido que hacer se tiene que explicar en este marco metodológico, ¿no es cierto? Marco metodológico, cómo hemos trabajado, cuál ha sido la metodología que hemos seguido. Y luego viene, ya que hicimos el trabajo, por decir de alguna forma, consulta de fuentes primarias, secundarias y nuestros instrumentos, tenemos que explicar cómo hemos hecho para procesar la información, cómo hemos hecho para analizar la información. Procesar si es que utilizamos una hoja de cálculo, si de repente lo hacemos a mano, o de repente lo hicimos con algún software como SPSS, o un Excel, ¿no es cierto?, o un Lotus, o de repente utilizamos formularios web, como formularios Google, o de repente e-encuesta, o Monkey, SurveyMonkey, ¿no es cierto? Hay un montón de servicios que nos permiten hacer encuestas digitales. Entonces, ¿cómo procesamos la información? Si de repente utilizamos estadística descriptiva, inferencial, si utilizamos probabilística, ¿cierto?, probabilidades. Todo este compendio de cómo es que hemos analizado lo tenemos que explicar acá en este punto.
Y finalmente tenemos que ver que este análisis haya ido apuntado a los objetivos que nos hemos trazado como objetivos de investigación. ¿De acuerdo? Eso es lo que explicamos en los resultados. Recuerden que esta parte es muy fundamental porque acá explicamos nuestro trabajo. Entonces esto no lo podemos hacer de manera muy sutil, porque acá digamos que está la columna vertebral y es donde exponemos nuestros resultados, nuestro trabajo. Acá es donde el jurado en su momento, cuando ustedes expongan, verán si efectivamente ustedes han hecho un trabajo a conciencia o que de repente simplemente se han encargado de recolectar datos por aquí o por allá de la red. Acá es donde se sincera el trabajo hecho por el estudiante, así que mucho cuidado con el punto de resultados. Finalmente vienen las sugerencias, ¿no es cierto?, que ustedes van a hacer para la mejora del problema que han podido identificar. Acá quiero hacer un alto y quiero llamar a la conciencia como estudiantes. En este punto de acá, que es las sugerencias, y en este que sigue, que son las conclusiones, yo les quiero pedir que hagamos un compromiso ético como estudiantes y como profesionales y como futuros maestros, que la información que ustedes presenten, tanto en las sugerencias como en las conclusiones, tienen que ser inéditas. Y eso sí quiero que lo tengan muy presente, por favor. La escuela tiene un protocolo ético y de revisión de documentos que está a cargo de la unidad de investigación, el cual consiste en filtrar los documentos presentados por ustedes para optar el título, en este caso de magíster, por nuestras plataformas antiplagio, ¿cierto? Entonces lo que les quiero pedir, por favor, es de que podamos hacer un trabajo con conciencia y que toda la información presentada, tanto en las conclusiones, en las recomendaciones, sea información inédita. ¿Ok? Muy bien, creo que no hay más que explicar. Y finalmente, pues la bibliografía de todos los autores que ustedes han podido reunir y siempre citándolos o nombrándolos en esta amplia lista de bibliografía bajo el formato APA, ¿cierto? Que creo que ya la mayoría de ustedes lo conocen porque lo hemos explicado. Y finalmente, pues vienen todos los anexos que ustedes podrían incluir, ¿no es cierto? Balances, de repente algunos cuadros, gráficos adicionales, las encuestas, quizá. Muy bien. Señores, eso es todo lo que es la lección número 11, estructura de tesis. Espero que ya estén terminando sus trabajos de tesis. Y ahora en la lección número 12, en el tema número 12, vamos a ver la estructura para los planes de investigación. Nos vemos en la lección 12. Gracias.